Muy buenas tardes y bienvenidos a Periferias. Hoy en nuestra mesa de análisis ya se encuentran José Beltrán. Bienvenido, José. Hoy yo echando cuentas. Luego diremos por qué, pero hoy echando cuentas. Con la calculadora. No porque estemos a fin de mes, que también me da. Ricardo Benjumea, bienvenido. Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Hoy nos enfrentamos a un asunto delicado y complejo, la eutanasia y el suicidio asistido, en el que intervienen múltiples condicionantes legales, morales y personales. Es actualidad porque el Partido Socialista ha presentado una propuesta para su legalización. Clara Fernández, muy buenas tardes. Hola Ana, así es, la proposición de ley sobre la eutanasia del Partido Socialista en el Congreso ha abierto debate sobre esta práctica que es legal en algunos países como Holanda, Bélgica o Luxemburgo. Con 175 votos a favor, 136 en contra y 32 abstenciones, el Congreso de los Diputados de España aprobó el pasado jueves 10 de mayo la toma en consideración de la proposición de ley de despenalización de la eutanasia y la ayuda sanitaria para morir en caso de enfermedad grave e incurable o discapacidad grave crónica. Y es que en reiteradas ocasiones la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha denunciado la agónica situación de estos cuidados en nuestro país. Según sus cálculos, cada año hay 54.000 enfermos que no reciben atención especializada alguna al final de su vida, a pesar de necesitarla. En este contexto, la Iglesia Católica recuerda que la vida solo está en manos de Dios, y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, define la proposición de ley del PSOE sobre la eutanasia como un voluntario corredor de la muerte. Es todo un monumento a la insolidaridad y al descarte humano que promueve además un falso derecho, además de un corredor de la muerte voluntario, que se pretende introducir en la sociedad española de una manera artificiosa. No hay derecho a esta terrible pretensión de legalización del suicidio en España. Las personas en situación de debilidad absoluta por la enfermedad o dependencia, hemos de ayudarla con los mejores cuidados paliativos acorde con la inalienable realidad de la persona, que es su derecho a la vida. Para abordar este tema saludamos ya a Javier Rivas Flores, que es médico en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, profesor en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, especializado en bioética y vicepresidente de PROSAC. Los profesionales sanitarios cristianos, bienvenido, Javier. Gracias. Buenos días. A su lado se encuentra Ana María Pérez Galán, que es responsable de comunicación de la Fundación Vía Norte Laguna. Ana María perdió a su padre hace tan solo 2 años de un cáncer de páncreas y vienes para contarnos la experiencia como familiar. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias. Hablamos de la eutanasia, tristemente puesta de actualidad en nuestro país, Javier. Creo que suman ya 16 las iniciativas legislativas presentadas por partidos distintos para promover la legislación de la eutanasia. ¿En qué consiste la propuesta actual? En este momento, hasta donde nosotros llegamos, hay muchas propuestas que se han ido haciendo. Hay dos, una muy radical, que es la despenalización, es decir, quitar del Código Penal el artículo concreto que habla de la eutanasia, si no me equivoco es el 143, y hay otras propuestas en las que, una del año pasado, en la que se trata un poco del tema de la dignidad en el proceso de morir, incluye también estas cláusulas de favorecer o no penalizar el suicidio asistido a la eutanasia. Estaríamos hablando de plantear la muerte como una solución, ¿en qué casos determinados? A ver, la muerte es una solución a la vida en sentido estricto, es decir, que somos seres vivos que terminamos muriendo. De ahí a que eso constituya un elemento sobre el cual nosotros tengamos, como personas, como sanitarios, que actuar para fomentar o favorecer la muerte, hay un gran trecho, ¿no? Nosotros lo que nos parece más oportuno es que en el proceso de morir las personas tienen que estar acompañadas, tienen que tener los cuidados necesarios y adecuados a su situación, tienen que recibir aquello que necesita en función de su situación clínica y fundamentalmente establecer unas estructuras de apoyo, de acompañamiento, de consideración de la persona, porque algunas veces cuando se producen estos deseos de que las personas puedan morir, o bien es porque no están siendo atendidos de la manera más adecuada, o bien porque han perdido el sentido de la vida y no hay manera, es decir, no hay otros mecanismos para poder recuperarla, y luego sabemos que sí que los hay, pero las personas se encuentran muy perdidas y muy aisladas en todo esto, y lo que se necesita es fomentar estructuras en las cuales se
establezca un nivel de acompañamiento, que los sanitarios seamos capaces de atender a las personas como merecen en función de su dignidad y de su situación, porque de los fines de la medicina que tradicionalmente siempre hemos considerado que era curar, pero ya desde el año 90 Callahan y otros han ido diciendo que es que el acompañamiento en el proceso de morir es uno de los objetivos que tienen también las profesiones sanitarias, la medicina y la enfermería, y muchas veces nos olvidamos de este elemento, nos quedamos solamente en la parte asistencial, en la parte técnica, pero muy poquito en lo que supone de cara al cuidado, la atención y el acompañamiento, que es otra de las grandes virtudes de las profesiones sanitarias. Como tú decías, Javier, el cuidar de la salud de las personas es vuestro objetivo, la vida y la salud, y una salud que permita pues un estado adecuado para la persona es el objetivo de la medicina. Cuando de pronto os veis como en el horizonte esa perspectiva de dispensar la muerte a personas, tú como médico, ¿cómo lo recibes? A ver, nosotros no consideramos que nuestra misión sea dispensar la muerte. O sea, es una de las cuestiones que, lógicamente, porque además la medicina, la enfermería son profesiones que evidentemente tratan de, digamos, tienen un objetivo beneficente en cuanto a lo que supone el concepto de vida. Es verdad que muchas veces la vida tiene un objetivo, o sea, tiene una fundamentación importante de cara a los valores y por tanto hay que respetarla. Hay veces que las personas, en algunas circunstancias, pueden ofertar la vida, por otras, ¿no? Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia, lo cual hace que sea un valor fundamental, pero no un valor absoluto como tal. Pero desde nuestra actividad sanitaria, de nuestra profesión sanitaria, sí consideramos que todos los recursos que tenemos deberían estar a favor de hacer que el tiempo que pueda tener de vida, porque la biología nos marca de alguna manera los plazos, pues esté en unas condiciones adecuadas a su condición humana, con lo que sea necesario, y probablemente el terminar de manera drástica con esa vida no sea la mejor opción para esto. Ana María, tú conoces de cerca los cuidados paliativos porque te dedicas a trabajar en un centro que los suministra, pero aparte pues has tenido esa experiencia personal acompañando en la enfermedad a tu madre y a tu padre ahora muy cerquita. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo definirías ese tiempo que has pasado acompañando a tu padre en esta enfermedad? Pues yo creo que es muy importante decir, porque muchas veces las personas cuando oyen eutanasia o cuando oyen enfermedad terminal piensan que es un paciente conectado a un gotero que lo mejor que puede hacer es morirse cuanto antes porque está sufriendo. La realidad es que las enfermedades terminales ocasionan sufrimiento y dolor físico que se puede tratar médicamente y que ese tiempo no solamente es rico, sino que es esencial, ¿no? Porque es en esas últimas semanas, en ese último tiempo, en el que dices todo aquello que no has dicho antes, porque siempre vas a tener un mañana para decirlo. Ese te quiero que nunca ha salido de tus labios, esa experiencia que nunca compartiste con tus hijos, esa petición de perdón a una persona que hace mucho tiempo que no ves. Ese tiempo es esencial, ¿no? Yo tengo un compañero de trabajo, el doctor Javier Rocafort, que dice muchas veces que la vida es como una carrera pues eso, de obstáculos, y que realmente los últimos 100 metros, antes de llegar a la meta, es donde haces el sprint. Si tú a esa carrera le quitas los 100 metros, te cargas la carrera. Y mi experiencia vital ha sido así. Yo, cuando más he aprendido de mi madre, cuando más he conocido a mi padre, ha sido en esas últimas semanas, en ese último mes, en el que he compartido cosas que es muy difícil verbalizar, porque son experiencias muy profundas que a mí me han cambiado. Yo ahora soy otra persona. Es verdad que ha sido un proceso duro, que ojalá no lo hubiera tenido que vivir, pero bueno, es lo que me ha tocado vivir, ¿no? Y desde luego a mí me parece que es un tiempo muy rico y muy importante, y por eso una ley que propone la eutanasia, es decir, acabar con la vida para acabar con el sufrimiento, es una ley que está mal enfocada, pero no con una mentalidad trascendente, sino con una mentalidad puramente humana y puramente de la experiencia vital. Es decir, ese último mes, esa última semana, esos últimos 8 o 10 días son un tiempo esencial, de verdad, no lo podemos quitar.
En el fondo de las palabras de Ana María hay una realidad muy grande que también parece que solamente la Iglesia es la que salta a la palestra cuando se tocan temas que afectan a la dignidad de la vida, que afectan a esas etapas en las que se sufre más el descarte. Un pronunciamiento contundentísimo de la Organización Médica Colegial, la principal organización médica en España, calificando de indigno legislar sobre la eutanasia, cuando hay en España ahora mismo 60.000 personas muriendo con sufrimientos perfectamente evitables, con una estrategia adecuada de paliativos, que es algo que un país como España perfectamente se podría permitir, sin embargo no está haciendo, y proponemos esta especie de atajos que, bueno, también hay quien sospecha que podrían tener motivación económica, en el sentido de que en los 5 últimos años de vida de la persona es cuando origina el 75% del gasto, ¿no?, de sus cuidados, y en el último año, en los últimos meses, pues ese gasto se dispara, con lo cual es un debate absolutamente planteado en términos insolidarios. Pues si a una persona le ofreces aliviar su sufrimiento, una conciliación adecuada a sus familiares para que puedan acompañarle en ese tiempo, si le das todo eso, que perfectamente nos podríamos permitir, la pregunta de la eutanasia sí o no, yo imagino que cambiaría radicalmente. Total. Y no solamente la OMC, también la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Asociación Española contra el Cáncer, que no es una asociación médica, es una asociación de pacientes. Y es una asociación que atiende a muchísimos pacientes. Y ha habido un pronunciamiento súper claro en pro de los cuidados paliativos diciendo, señores, la salida más digna o la manera más humana, más digna y más acorde para cuidar a una persona y para atenderla de verdad son los cuidados paliativos, porque no solamente es una atención médica, sino también psicológica, social, desde muchas perspectivas, y ayuda muchísimo al paciente. O sea, yo puedo contar experiencias súper impactantes de muchos pacientes que han descubierto el sentido de su vida en ese último tiempo, ¿no? Y realmente lo han podido hacer porque han tenido unos adecuados cuidados, un adecuado control del dolor, un adecuado control de los síntomas, un adecuado acompañamiento a sus familiares, todo lo que necesitaban. Cuando hablamos de cuidados paliativos parece que estamos hablando de una novedad en el ámbito asistencial. Y los cuidados paliativos, por lo menos en nuestro ámbito en Madrid, se llevan desarrollando desde finales de los años 80, primeros de los 90. Y de hecho, yo en otro momento de mi vida estuve en el Hospital San Rafael y ahí se generó la primera unidad de cuidados paliativos que estaba concertada con el Hospital 12 de Octubre y empezamos a trabajar con la dinámica propia de cuidados paliativos, y desde entonces se ha ido reclamando de manera insistente que estos cuidados paliativos no eran un gueto y una exclusividad de determinados ámbitos, ni mucho menos como algunos piensan que solamente es un ámbito de iglesia, sino es un ámbito de atención pura y dura dentro de lo que es nuestro contexto asistencial. De hecho, la ley de acompañamiento en el proceso de morir de la Comunidad de Madrid sí establece la unidad de cuidados paliativos o cuidados paliativos hospitalarios como acompañamiento en esos momentos. Es decir, ¿por qué no hay una legislación nacional? Es algo que se está reclamando desde varias instancias, muchas. Nos hemos querido acercar a tu lugar de trabajo, Ana María, para conocer qué opinan los que más saben de este tema, quienes están pasando por una enfermedad incurable o se encuentran en situación de vulnerabilidad. Clara, cuéntanos. Los cuidados paliativos se encargan de prevenir y aliviar el sufrimiento y brindar una mejor calidad de vida a quienes padecen una enfermedad grave. Un propósito que se consigue a través del control de los síntomas y un apoyo integral tanto al enfermo como a su familia. Así que hemos visitado la unidad de cuidados paliativos de la Fundación Vía Norte Laguna en Madrid para conocer más de cerca el acompañamiento y atención en el final de la vida. Buenos días. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar con la terapia, ¿vale? Todas las mañanas, Bárbara ejercita los músculos de los pacientes a través de juegos y con una sonrisa. ¿Preparado, listo? ¡Vamos allá! Arriba voy. ¡Bravísimo! Pero bueno, ¿qué nivel? Hay que adaptarse a cada paciente, pues porque habrá pacientes que pasen más tiempo tumbados y que les viene mejor hacer esta actividad sentados. Las actividades son fundamentales para que los pacientes se quiten el traje de enfermo y vuelvan a ser ellos mismos, disfrutando de sus aficiones. Hacemos cocina, que yo no había hecho nunca cocina. Y hacemos torrijas, migas y no sé cuántas cosas más. Ahora vamos a hacer el gazpacho y... Toda la clase de plantas para sembrar y para cultivarlas es lo que me llena mucho. Me va muy bien todas esas cosas.
El apoyo del equipo multidisciplinar del centro es otro pilar fundamental para los pacientes. ¿Estás cansado, José? Vale, descansa un poquito, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, venga. Cógeme aire por la nariz y sopla. Luego el personal son estupendos, me ayudan en todo momento, si necesito algo. Están pendientes de mí de todo, José para allá, José para allá. Si te falta algo, no digas, no te quedes callado. O sea, somos todos un equipo en el que nos reunimos todas las semanas para ver cada paciente cómo está. Cada uno habla desde su punto de vista y intentamos establecer un objetivo común para que el paciente esté como un rey. Y la familia, su mayor consuelo. Y luego tengo unos hijos, que tengo una mujer, están continuamente todo el día, de día y de noche aquí. Y me quieren, no me dejan ni un minuto solo. Nosotros estamos muy pendientes de él y procuramos que esté a gusto, procuramos que se encuentre bien. Cada paciente es distinto y sus necesidades son únicas, por eso el equipo del hospital se reúne con el paciente y también con los familiares para ver cuáles son los mejores cuidados en cada caso. Es verdad que si a cualquiera nos dice, mira, te vas a morir y te vas a morir lleno de dolores y tal, o sea, ¿dónde hay que firmar? Porque esto yo no lo quiero, ¿no? Pero si ofrecemos más cosas, un abanico, ¿no?, de control, de acompañamiento, de ayuda, seguro que mucha gente que no ve otra opción encontraría otros caminos diferentes. Controlar los síntomas para tener una buena calidad de vida y atender los deseos y las necesidades de cada uno de los pacientes es el fin de todas las unidades de cuidados paliativos, unos espacios pensados para vivir con dignidad. Muy bien. Pues veíamos esa unidad de día del Hospital La Laguna, Ana María, con esos rostros tan preciosos en ese momento de debilidad, lo que decíamos antes, en ese sprint final de la vida. ¿Qué ves tú cuando ves esos rostros? Pues yo lo que veo es vida. Personas que viven hasta que les llegue el final, que puede ser mañana, dentro de una semana o dentro de un mes. Pero hoy disfrutan de un partido de baloncesto, disfrutan de un taller de cocina, que también lo tenemos. Las torrijas, ha dicho, las torrijas buenísimas, de verdad, las recomiendo. Disfrutan del huerto hidropónico, tenemos un huerto que es sin tierra, para que no haya bacterias, y disfrutan una barbaridad. Disfrutan del día a día. Tengo que decir que esta unidad es una unidad de día, es decir, que hay pacientes que están en su casa, que aunque a la gente le pueda resultar chocante, damos altas. Hay personas que vienen pues con un control de síntomas malo, muy enfermas, ¿no?, que con los cuidados paliativos pues estabilizan su situación, son pocos los casos, y entonces los mandamos a casa, y la unidad de día es para que esas personas, mientras vivan, puedan disfrutar de esas terapias, puedan disfrutar de esas actividades, puedan recibir el tratamiento sanitario que necesitan. Esa es la unidad de día. Y luego tenemos el hospital de cuidados paliativos, que es donde vienen personas pues, que están el tiempo que les toque vivir y que reciben todos esos cuidados sanitarios hasta el final. Entonces nosotros lo que vemos son personas vivas, no personas muertas, personas vivas que van a vivir hasta el final. Y nosotros, parte de nuestro trabajo es controlar el dolor, controlar los síntomas y cumplir esas ilusiones que esas personas puedan tener. No sé, yo creo que aquí se apela mucho al sentimentalismo, a temas... Evidentemente, si tú haces la pregunta, ¿no?, ¿estás dispuesto, te gustaría que bajaran los impuestos? El 100% responde que sí, claro. Si tú preguntas, ¿tú quieres sufrir? Pues el 100% quiere que no. ¿A ti te gustaría tener un dolor de cabeza durante todos los días? No, pero claro, confundir la exaltación del dolor y del sufrimiento con el final de la vida me parece que es un errorazo enorme, y es desde ahí, desde esas generalidades y desde esos tópicos, desde donde se condiciona, ¿no?, toda postura, especialmente desde la Iglesia, ¿no? Es decir, no, es que la Iglesia que no defiende bajo ningún concepto el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Es decir, lo que quiere y por lo que apuesta es acompañar precisamente en ese momento de debilidad y comprender que esa situación en la que quizá ya no dejamos de ser útiles a ojos de la sociedad no significa que nuestra vida no tenga sentido, ¿no? Y yo creo que esa es la reflexión que está ahí de fondo y que lamentablemente no cala. Claro que yo no soy la misma persona cuando tengo roto un brazo que cuando no lo tengo roto, ¿no? Claro que no soy la misma persona cuando he sufrido un cáncer y cuando estoy en una situación de verdadera dificultad en la que alguien me quiere asistir, ¿no? Pero es que el dejarse cuidar forma parte también de la vida, ¿no? Es decir, el no ser autónomo, ¿no?,
yo creo que entramos en una espiral muy peligrosa, ¿no? Esa cultura del descarte que dice el Papa Francisco, ¿no? Que empezamos por el, bueno, pues sí, pues si en estas situaciones vales, no vivas, ¿no? Pues es que empezamos por ahí, pues si no eres 100% como pide la sociedad, no vales, no vivas, te descartamos, ¿no? Creo que entramos en una espiral muy complicada, ¿no? y muy peligrosa. No sé si en ese sentido lo veis así o no. Es mi experiencia también personal, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que realmente, primero, que los cuidados paliativos son una solución médica, no solamente médica, sino asistencial a todos los niveles, con psicólogos, trabajadores sociales, que son capaces de paliar el 100% del sufrimiento. Yo os garantizo que una persona que tiene dolor o sufrimiento se la puede tratar, porque en el caso en que haya un síntoma refractario, eso quiere decir un síntoma que no se pueda controlar de otra manera, hay una herramienta que se llama sedación paliativa, que a esa persona se le duerme para que no tenga dolor o para que no tenga ese síntoma, esa sensación de asfixia, de tal manera que las personas no tienen que sufrir. Y si alguien está sufriendo, ha habido una mala praxis médica. O sea, que nadie esté pensando, no, claro, tal. Ese miedo al sufrimiento, en el siglo XXI en España, se puede tratar siempre y cuando haya suficientes unidades de cuidados paliativos y profesionales cualificados en esas unidades, ¿no? Que eso es la verdadera lucha. Ahora mismo hay una ley de cuidados paliativos que la ha propuesto el Grupo Ciudadanos, que cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas. Esa es la ley que tiene que salir adelante. Esa es la ley que es la verdadera solución para una persona que está sufriendo y que se encuentra al final de la vida. Vamos a poner soluciones reales a problemas reales y no vamos a poner parches y cosas que realmente ni hay una demanda, yo creo, social desde las familias que lo viven. Es decir, la familia que tiene un paciente en cuidados paliativos no creo que esté especialmente interesada en que haya una ley de eutanasia. Lo que quiere es una solución. Las personas que no lo viven, pues probablemente ven los toros desde la barrera, lo ven con más lejanía y no saben lo que van a pensar cuando lo tengan cerca. A lo mejor cambian de opinión. Entonces, eso es una cosa que yo creo que es importante. Sí. El tema es dar respuestas sanitarias a problemas sanitarios, que es realmente de lo que se trata. Y por eso una ley que fomente el modelo de trabajo de cuidados paliativos es lo que probablemente la sociedad esté necesitando, en el cual todas las personas que están participando de la atención sanitaria sean conscientes de lo que pueden aportar en esa relación. Y no es una atención de descarte, sino es una atención de aportar o bien conocimientos en el caso de los sanitarios en cuanto a su faceta técnica, pero también están los psicólogos, que es una parte importante, trabajadores sociales, es un equipo capellanes, un equipo multidisciplinario que trata de encontrar los valores que la persona está queriendo manifestar y expresar en ese momento, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier Rivas y Ana María Pérez, por acompañarnos y por hacernos ver pues esa dignidad de la persona auténtica hasta el final de la vida. Muchísimas gracias a los dos. Nada, gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.